Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de reunirnos nuevamente, por permitirnos predicar tu palabra, Señor, y te pedimos que hoy haga huella en nuestro corazón para que podamos escucharte, para que podamos conocerte y sobre todo para poder cumplir tu voluntad. Que todo lo que leamos el día de hoy sea de bendición para todos y que redarguya nuestro corazón para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí. Yo creo que por ser domingo un poquito más temprano de lo normal, que ya no podemos hacerlo ni siquiera de manera normal. Ya no sabemos ni a qué horas lo vamos a hacer. Ahora que tengamos un poco más de personas oyéndolo, yo creo que lo vamos a hacer en vivo para que todos tengamos oportunidad de hacer preguntas. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 3 capítulos del 10 al 12. ¿Qué leímos en el capítulo 10? Bueno, híjole, aquí hay, bueno, ahorita lo vamos a comentar. Vemos ahí que 5 reyes de la tierra de Canaán se enteraron de que Gabaón había hecho alianza con Israel y por ese motivo lo sitiaron y le iban a hacer la guerra. Obviamente, como los gabaonitas ya habían hecho un pacto con Josué, sus príncipes y con todo Israel, le fueron a pedir ayuda. Y Josué dijo que sí y los fueron a ayudar. Aquí en esta batalla contra 5 reyes, nos damos, hay 2 hechos portentosos de Dios y uno a la fecha sigue siendo muy discutido. ¿Por qué? El primero de ellos es cuando dice la palabra del Señor que piedras de granizo acabaron con más soldados que las mismas espadas israelitas. Imagínense eso. Era porque el Señor estaba peleando por Israel. Y eso nos lleva al segundo hecho portentoso. Dice la palabra que estaban los israelitas persiguiendo al ejército de los 5 reyes, y en eso Josué exclamó: Sol, detente en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ajalón. La palabra dice que no hubo ni habrá otro día en el cual el Señor haya atendido la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y el conflicto está en que qué fue lo que pasó ahí. Híjole, muchos dicen que fue una oración de manera muy rápida que no registra la palabra del Señor y que por eso Dios, ¿cómo se llama? Contestó a esa oración deteniendo el sol y deteniendo la luna. Y desde ahí vemos el hecho portentoso, ¿no? Porque dice que se detuvo casi un día entero. Obviamente nosotros tenemos que comprender que el día judío no es igual al día que nosotros manejamos, porque los días judíos son días lunares, mientras que los que nosotros manejamos son días solares. ¿A qué me refiero? Para nosotros un día empieza desde que sale el sol, por así decirlo, hasta que se pone. Ese es nuestro día, pero para el calendario judío empieza desde que se pone el sol hasta que sale el sol, por eso son días lunares. Eh, híjole, aquí también hay otros comentaristas que mencionan que pareciera ser que Josué le dio una orden a Dios y lo quieren confirmar con lo que dice la palabra en el sentido de que Dios atendió la voz de un hombre. La verdad, siendo sinceros, en una opinión muy, muy personal, yo considero que Dios hizo caso de la voz de Josué, pero porque estaba peleando por ellos. El Señor lo sabe todo y sabe que Josué le iba a pedir eso y por eso de inmediato se dio el milagro. No hubo más demora ni nada, sino que en ese momento se cumplió ese hecho portentoso, el que se detuviera el sol y que se detuviera la luna. En nuestros días hay un desbarajuste de tiempo. Por eso inclusive cuando algún adventista, cuando algún mormón, cuando algún testigo de Jehová me confronta con que debo de respetar el sábado, pues una de las respuestas más fáciles que le podemos hacer es cómo estamos seguros de que hoy es sábado, por así decirlo, cuando el calendario gregoriano perdió 15 días aproximadamente. Cuando se utilizaba el calendario de César, de los César en Roma, había como 4 días perdidos. Luego aquí vemos que se pierde un día completo cuando el sol se detuvo y la luna se detuvo, y luego lo vamos a volver a otro hecho portentoso de la misma naturaleza cuando leamos el libro Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Cuando Ezequías, en una muestra de que iba a ser sanado de su enfermedad,
Dios también retrocede el tiempo, ¿no? Lo vamos a ver, no coman ansia, si lo quieren leer, pues vayan y lean Segundo de Reyes o Segunda de Crónicas, está más detallado en Segunda de Reyes, pero por eso ya no sabemos ni qué desbarajuste es con los días. ¿Por qué? Porque mientras el judío se rige por el calendario judío, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano y los países de Asia se rigen por el calendario chino, el calendario japonés. O sea, hay un desbarajuste. No sabemos realmente en qué día estamos viviendo por los días que se vivieron. A final de cuentas, lo que el Señor dice es que se respete un séptimo día. No da un día en específico, que se respete el séptimo día. Entonces, con eso es muy fácil a veces confrontar a los testigos, a los moros, a todos aquellos que quieren que sigamos la ley. Esa es una de las muchas cosas. Pero aquí, esto que nos llama la atención es, a mí también me llama mucho la atención cuando la palabra dice que no hubo ni habrá otro día en el que el Señor haya atendido la voz de Josué. ¿Qué pasó si el Señor, por decirlo así, obedeció la voz de Josué? O el Señor que lo sabe todo ya sabía de antemano que Josué le iba a pedir este milagro. No sabemos, cuando lleguemos allá arriba ya nos enteraremos de la misma boca del Señor o le preguntaremos a Josué cuando lo reconozcamos allá arriba. Mientras tanto, pues lo único que tenemos que ver es que Dios mandó piedras de granizo, que detuvo el sol y que detuvo la luna. No sé si haya alguien que quiera negar estos hechos. Híjole, sí hay que mandarlo a estudiar bastante. Mm, De ahí pasamos al capítulo 11 del libro de Josué. Y en este capítulo, los reyes que habían atacado a Gabaón eran reyes del sur. Y en este capítulo, en el capítulo 11, se unen otros reyes del norte y hacen una alianza para detener a Israel. Obviamente es una alianza que no prosperó porque Dios peleaba por el lado de Israel. Ajá, y fueron totalmente derrotados. De que fueron derrotados, ahí vemos que los encerraron en una cueva, que los sacaron, Josué se los escabechó, los mandó colgar y que duraron ahí hasta la tarde-noche. Vemos en los capítulos finales que la palabra del Señor dice que la tierra descansó de la guerra. En ese sentido se refiere a que descansó de la guerra grande, de las ciudades grandes, porque todavía faltaba mucho territorio por conquistar de la tierra de Canaán. De hecho, no lo conquistaron todo hasta el día de hoy, ¿no? Esa es una desobediencia muy grande al Señor, porque les dio todo para poderla conquistar, les dio todo para poderlo hacer. Él iba peleando por ellos y aún así no pudieron conquistar toda la tierra y más ahora en estos tiempos han sido expulsados de la tierra. Y ya en el capítulo 12 nada más hacen un pequeño resumen de los reyes que hasta ese momento habían derrotado. Vemos ahí que Moisés, antes de pasar el Jordán, derrotó a Seón y a Og, los reyes que estaban antes del Jordán, y que ahí se quedaron establecidas las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Y cuando cruzaron el Jordán, la palabra menciona que Josué en ese momento, cuando se escribió esa parte, llevaba vencidos 31 reyes. Imagínense nada más, 31 reyes. Ya veremos, yo creo que ya llevaban ahí fácil entre 20 y 30 años peleando. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión también nos tocan 3 capítulos, del capítulo 13 al 15, y comenzamos con el capítulo 13 y escrito está: tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón,
y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los Jesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Jesureos y a los Maacabeos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy, el territorio que distribuyó Moisés. Pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está en la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibna, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor en las laderas de Pisga, Bet Jetzimot, y todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y a la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betoinim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar del Cineret al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos. ¿Qué más quieren? Como él les había dicho. Capítulo 14 del libro de Josué, escrito está: Canaán repartida por suerte. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio de su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu que les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que moraran, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera en que el Señor lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, les dijo, perdón, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciéndome: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Abba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Libro de Josué, capítulo 15. Escrito está: el territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sim al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acarabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón, subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este, pues, le será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte del Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín, por el otro lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después guía este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Cron hacia el norte y rodea a Sicrón, pasa por el monte de Baala y sale a Jabnel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento del Señor a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las ciudades de Judá. Ay. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Eda, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Keriat, Errón, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azar-Gada, Esmón, Bet-Pelet, Azar-Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Ciclac, Madmana, Sansana, Leboat, Silim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Laamán, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas: Limna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nasib, Keila, Axib y Maresa,
9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus viñas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriatzana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanoa, Caín, Gabá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, Betzur, Gedor, Marat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Josué. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vámonos al Nuevo Testamento. En esta ocasión continuamos con la lectura de Marcos, pero como ayer se los dijimos, vamos a dar una pequeña introducción al libro de Marcos porque ayer ya no me dio tiempo. El Evangelio de Marcos, ¿cómo se escribe en la Biblia hebrea, de donde viene en el griego koine? Se escribe catamarcón, que significa según Marcos. ¿Quién es el autor? El autor obviamente es Juan Marcos. Juan es un nombre, Juan es un nombre hebreo, Marcos es un nombre griego. Con esto nos da a indicar que el joven Juan Marcos era una persona de mucho dinero. Fecha de escritura. Muchos eruditos consideran que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, entre el 50 y el 65 después de Cristo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Marcos? Jesucristo es el siervo sufriente, el salvador del mundo. Vemos que Mateo lo consideraba como el rey de los judíos, como el rey de todo el mundo. Marcos lo considera el siervo sufriente. Ajá. Marcos, como lo vamos a ver con sus 16 capítulos, es el más breve de los 4 evangelios. Y hasta hace poco era considerado como el primero en ser escrito y servir de base para otros documentos. Sin embargo, nuevos documentos que han salido a la luz allá en Israel, en los documentos Q, los rollos del Mar Muerto y todo eso, nos vamos a dar cuenta que Marcos no fue el primero que se escribió. De hecho, hay una pugna en ver si es Mateo o si es Marcos el primero que se escribió. Considera a Jesucristo como el siervo sufriente. De hecho, también está en la pugna el Evangelio de Juan y las cartas de Juan para ver cuáles fueron los primeros que se escribieron. Presenta al Señor Jesús, Marcos, como un siervo, pero un siervo en acción, que siempre responde de inmediato a la voluntad de su Padre, predicando, enseñando y sanando. Presenta al Señor Jesús, ministrando las necesidades de los demás, aún hasta su muerte. Y después de la resurrección, lo presenta comisionando a sus seguidores para que bajo su poder continúen con su obra y los convierte en discípulos que siguen los pasos del siervo perfecto. Por eso siempre hemos dicho que no solamente es decir que soy un seguidor de Cristo, no. La palabra en los evangelios nos dice que tenemos que convertirnos en discípulos de Jesucristo. Pero bueno, por ahí hay un video que creo de eso se trata. Marcos, él fue muy cercano a Pedro. En un tiempo al apóstol Pablo y a Bernabé, de hecho se acuerdan que abandonó a Pablo y a Bernabé a media travesía y por eso Pablo ya no lo quería. Después cuando se volvieron a reunir, Bernabé quiso llevarse a Marcos y Marcos fue la causa de la discusión, de la pelea que tuvieron Pablo y Bernabé. Ya después vemos que Pablo lo vuelve a llamar y lo llama inclusive su hijo. De hecho, también muchos eruditos consideran que el Evangelio de Marcos está basado en los testimonios de Pedro. Ajá, vamos a ver que Marcos, él no hace ninguna referencia a la genealogía de Jesucristo, no menciona su nacimiento virginal, y por increíble que parezca, no menciona el famoso Sermón del Monte. ¿Por qué? Ahí lo iremos leyendo. Pero mientras,
¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos de los versículos 1 al 20. Es demasiado, como siempre les he comentado, es demasiado tratar de hacer un comentario en 5 o 10 minutos. Y por eso solamente hacemos el comentario y muy pequeño de algunos cuantos versículos. Vemos del versículo 1 al 8 que presentan a Juan. Ajá. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron? Malaquías e Isaías profetizaron acerca de Juan, acerca de una persona que iba a preparar el camino del Señor Jesús. Ajá. Vemos que Juan lo que hacía era bautizar a todas las personas que se acercaban a él, pero por medio de un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento de pecados. Muchos obviamente sí creyeron en el poder de Dios, salieron convertidos, pero muchos, el bautismo solamente era una cuestión exterior, era representar a los demás que habían recibido ese bautismo de arrepentimiento. Todavía no estaba el bautismo del Espíritu Santo, todavía no había una verdadera, ¿cómo se llama? Un verdadero cambio de mente y tampoco había una renovación del Espíritu. Estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo que Juan predicaba solamente era un bautismo de arrepentimiento, no había remisión de pecados para salvación todavía. Ujú. Vemos que Juan, también, él sabía que estaba preparado para anunciar a aquel que dice Juan, no era digno ni de desatarle la correa de los zapatos al Señor Jesús, ¿no? Bueno, de las sandalias, pero él sabía que tenía que bautizarlo. Ajá. Eh, en los versículos 9 al 11, alguna vez una persona me preguntó, de buena onda, tenía una duda muy grande, porque decía, si Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús? Y era una duda que él tenía, un hermano, y me la preguntó, y me la preguntó con ganas de saber, porque estaba creciendo en la fe del Señor. Entonces él me dijo, si Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús si él no necesitaba arrepentirse de algo? Nuestro Señor Jesús siempre fue puro y perfecto. Él no podía arrepentirse de pecados porque no había pecado en él. En él no había pecado. Entonces, ¿cuál fue el motivo de su bautismo? Ok, el motivo de su bautismo fue un testimonio público de que estaba anunciándose la llegada del Mesías, la llegada del reino de Dios. Ajá, y ese testimonio público nos estaba indicando que era una representación de su calvario antes de su ministerio. Estaba anunciando su sepultura y su resurrección. Por eso el Señor Jesús también dijo que se tenía que cumplir la palabra en él. No fue un bautismo de arrepentimiento, en él no había pecado, no había de qué arrepentirse, pero sí tenía que presentarse comenzando su ministerio ante todo el pueblo de Israel que estaba reunido donde Juan bautizaba. Por eso se bautizó. Además también que ese bautismo fue el comienzo oficial de su ministerio. ¿Por qué? Porque vemos una de las más gloriosas apariciones de la Trinidad, porque dice que cuando el Señor Jesús arribó del agua, salió del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma se paró sobre él y que además una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Es una de las grandes demostraciones de la Trinidad que puede haber en la palabra de Dios. Ya en los demás versículos vemos las tentaciones de Jesús. El Evangelio de Marcos es muy, muy, muy preciso, muy al punto. Por ejemplo, miren, Marcos no menciona el Sermón del Monte y Pedro tarda 3 capítulos y Mateo tarda 3 capítulos en explicar el Sermón del Monte. Ujú. Ya también de ahí vemos que llama a 4 pescadores, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. Híjole, y ni siquiera he terminado lo de los apóstoles. Ay, perdón, les ofrezco una disculpa porque el trabajo, cosas del Señor, pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer de los versículos 21 al 45 y escrito está. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Hay muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ay, Dios. Con esto terminamos la lectura correspondiente del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos permites un día más conocerte, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir escuchando tu voz, Señor, conociendo tu voluntad, pero sobre todo conociéndote a ti. Entre más leemos tu palabra, entre más conocemos de ti, más te amamos, Señor, y no somos más que siervos inútiles que nos postramos de rodillas ante ti, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, comisionanos, enséñanos para qué fuimos llamados. Permite, Señor, que cumplamos tu voluntad, que cumplamos con tu propósito y sobre todo que nos convirtamos en hacedores de palabra y no solamente en oidores. Que nos des la valentía, la fuerza y el coraje suficiente para compartir tu evangelio a todos aquellos. Todo el mundo está necesitado de escucharlo. Sabemos, Señor, que nosotros solamente somos portadores de la semilla de tu palabra, pero tú, conforme a tu voluntad y soberanía, darás el crecimiento para todos aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por el día que está terminando, Señor. Te bendecimos porque tú nos bendijiste el día de hoy con alimento, Señor, pero sobre todo con alimento espiritual. Te rogamos que el día de mañana tu espíritu no se aparte de nuestro lado y a donde quiera que vayamos, tú vayas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios le permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.